Doom Eternal y Hades pueden ser grandes videojuegos y, al mismo tiempo, ser videojuegos fast food. De igual manera, Red Dead Redemption 2 o Final Fantasy VI nos proponen algo completamente diferente: detenernos, aceptar el silencio y permanecer dentro de un mundo sin necesitar una recompensa cada pocos segundos. Esto no es una división entre juegos buenos y malos, es una división entre dos formas de utilizar nuestra atención. Porque, al igual que TikTok tiene miedo de que dejemos de deslizar el dedo, una parte de la industria del videojuego parece tener miedo de que dejemos de recibir estímulos. Y la pregunta es, ¿seguimos jugando porque estamos disfrutando o porque el juego no nos permite parar? Vivimos en una época en la que casi todo parece tener miedo de que apartemos la mirada. Un vídeo debe atraparnos durante sus primeros segundos. Una película no puede tardar demasiado en presentar el conflicto. Una aplicación necesita enviarnos una notificación para recordarnos de que sigue ahí. Y, cuando algo deja de estimularnos por un instante, basta con deslizar el dedo para encontrar otra cosa. Otra imagen, otro vídeo, otro sonido y otra pequeña recompensa. Hemos desarrollado una relación extraña con el tiempo. Ya no basta con que una experiencia sea buena. También tiene que llegar rápido, explicarse rápido y recompensarnos rápido. TikTok e Instagram representan quizá la versión más evidente de esta lógica. No porque todo lo que aparezca en esas plataformas sea necesariamente superficial, sino porque su estructura está diseñada para que ningún contenido resulte imprescindible. Cada vídeo es reemplazable. Si uno no consigue mantener nuestra atención, el siguiente ya está esperando. La experiencia no consiste tanto en detenerse ante algo, sino en seguir avanzando. En el cine también podemos encontrar esta tendencia. Hay películas que parecen construidas bajo el temor constante de que el espectador se aburra. Cada escena debe introducir un conflicto, una sorpresa, una broma, una persecución o una revelación. La música nos indica qué debemos sentir. El montaje decide cuánto tiempo podemos observar una imagen y los personajes apenas tienen espacio para existir cuando no están haciendo avanzar la trama. Ese tipo de cine suele recibir el nombre de cine fast food. Un cine pensado para producir una satisfacción inmediata, intensa y fácilmente reconocible. Pero que algo sea fast food no significa automáticamente que sea malo. Una película de acción puede ser brillante, puede estar dirigida con precisión, tener una puesta en escena extraordinaria y comprender perfectamente qué quiere provocar en el espectador. Del mismo modo, una película lenta no es buena por el simple hecho de ser lenta. Puede dedicar 5 minutos a mostrar una ventana y no expresar absolutamente nada. La lentitud no es profundidad, pero la velocidad tampoco es vacío. Lo importante es comprender qué relación intenta establecer cada obra con nuestra atención. Y esa misma pregunta la podemos aplicar a los videojuegos, porque también existen videojuegos que nos permiten sumergirnos en ellos y videojuegos que necesitan que estemos consumiéndolos constantemente. Para empezar, es importante definir qué considero exactamente un videojuego fast food, para saber qué juegos pueden caer en esa categoría, ya que, al hablar de un videojuego fast food, no estoy refiriéndome a un género en concreto. No estoy diciendo que todos los shooters sean fast food, como tampoco estoy diciendo que los videojuegos modernos sean fast food. Tampoco que un juego con gráficos realistas sea necesariamente más superficial que uno construido mediante píxeles. De hecho, un videojuego visualmente sencillo puede ser una máquina extraordinariamente precisa de estímulos y de recompensas. Y un juego con una producción de cientos de millones puede pedirnos paciencia, silencio y contemplación. El fast food no se encuentra en el aspecto exterior del juego, se encuentra en su ritmo interno, en la manera en la que organiza nuestra atención, en la frecuencia con la que considera necesario recompensarnos, en cuánto tiempo está dispuesto a dejarnos a solas. Para este vídeo consideraré fast food a un videojuego cuya estructura dependa principalmente de ofrecer estímulos frecuentes, recompensas inmediatas y una sensación casi constante de acción, progreso o novedad. Un videojuego que intenta reducir al mínimo el tiempo en el que no estamos ganando algo, derrotando algo, desbloqueando algo o avanzando hacia algo. La pregunta principal sería esta: ¿el juego confía en que podemos permanecer dentro de su mundo aunque durante un rato no suceda nada especialmente emocionante? ¿O necesita recordarnos constantemente que seguimos siendo recompensados? No se trata solamente de que haya mucho combate. Un juego puede tener combates rápidos y no estar completamente construido como fast food. Tampoco se trata únicamente de la duración. Hay juegos cortos que dejan un enorme espacio para la reflexión y juegos de 100 horas que repiten continuamente el mismo ciclo de recompensas. La diferencia aparece en varios lugares. Aparece en la densidad de estímulos. En algunos videojuegos, la pantalla está constantemente ocupada por movimientos, efectos, números, indicadores, sonidos y mensajes. Cada acción genera una respuesta visible e inmediata. En otros, el jugador puede atravesar un paisaje durante varios minutos sin encontrar enemigos, cofres ni objetivos. También aparece la forma de recompensarnos. Un videojuego fast food suele hacer visible el progreso de manera continua. Nuevos niveles, armas, habilidades, puntuaciones, cofres,
Un videojuego menos inmediato puede tardar mucho más en ofrecer una recompensa. Y, cuando lo ofrece, quizá ni siquiera sea material. Puede consistir en comprender algo, en descubrir el sentido de una conversación, en reconocer un lugar que antes parecía insignificante, en percibir que el mundo ha cambiado. La diferencia también está en la fricción. Los videojuegos fast food suelen intentar que la distancia entre el deseo y la recompensa sea pequeña. Queremos luchar y el combate aparece. Queremos mejorar y una barra comienza a llenarse. Queremos avanzar y un marcador nos muestra el camino. Los juegos no fast food pueden obligarnos a convivir con la duda, el desplazamiento, la espera o incluso la incomodidad. Finalmente está la relación con el aburrimiento. Un videojuego fast food teme que el jugador se aburra. Un videojuego no fast food acepta ese riesgo, no necesariamente porque quiera aburrirnos, sino porque comprende que no todas las emociones valiosas son inmediatas. La calma, la melancolía, la curiosidad, la soledad o la inquietud necesitan tiempo. No pueden aparecer si cada segundo está ocupado intentando impresionarnos. Para hablar de todo esto, voy a dividir los videojuegos en 3 grandes grupos. El primero será el fast food. Juegos cuyo principal objetivo proviene de la acción, de la recompensa frecuente y de la necesidad de mantenernos estimulados. En el extremo contrario estarán los juegos que están lejos del término de fast food. Digamos que es algo así como cocina lenta, ¿no? Mis amigos ingleses lo llamarían slow cook. Slow cook. Esto de la barrera lingüística ya sabéis un poco cómo es. El caso es que estos juegos son todo lo contrario al anterior. Son videojuegos que confían en la paciencia del jugador, que permiten espacios de silencio y que entienden que una experiencia puede construirse poco a poco. Y entre ambos tendremos una especie de, llamémoslo, limbo. O si queréis utilizar una expresión acorde a los dos anteriores, este sería el menú mixto. Aquí encontraremos juegos que alternan 2 filosofías diferentes. Obras capaces de ofrecernos largos periodos de exploración, conversación o contemplación, pero también secuencias diseñadas para producir un impacto inmediato. Y es que, si hablamos con criterio, lo cierto es que no existe una cifra exacta de recompensas por minuto a partir de la cual un videojuego se convierta en fast food. TikTok es una aplicación diseñada específicamente para darte recompensas instantáneas una y otra vez, mientras que un juego lleva un proceso de creación elaborado donde hay un equipo artístico, guionistas y directores. El punto de este vídeo no es que los juegos fast food son el equivalente a TikTok, sino clasificar ciertos juegos en función de lo que ofrecen al jugador, siendo las recompensas instantáneas y estímulos constantes algo no tan alejado de la dopamina que pueden generar ciertas redes sociales. Dicho esto, empecemos por la primera categoría. Cuando hablamos de fast food solemos imaginar algo vacío, sencillo o fabricado sin cuidado. Pero algunos videojuegos fast food son obras diseñadas con una precisión extraordinaria. No carecen de arte. Su arte consiste precisamente en dominar el impulso, en saber cuándo recompensarnos, cuándo aumentar la intensidad, cuándo permitirnos sentir poder y cuándo colocar delante de nosotros la siguiente razón para continuar. Diablo 4 no necesita que cada enemigo sea memorable. Necesita que cualquiera de ellos pueda dejar caer algo memorable. Su mundo está lleno de criaturas, mazmorras, eventos y recompensas, pero detrás de toda esa variedad existe una promesa sencilla que sostiene gran parte de la experiencia. Quizá el próximo objeto sea mejor. Quizá la siguiente espada tenga exactamente la estadística que necesitamos. Quizá la próxima pieza de armadura complete nuestra configuración. El combate no termina cuando derrotamos al enemigo. Continúa durante los segundos posteriores, cuando observamos el suelo y buscamos entre los colores de los objetos una señal de que esta vez ha ocurrido algo especial. Un haz de luz, un sonido distinto, una rareza superior. Antes de conocer las propiedades del objeto, el juego ya ha creado una expectativa. No sabemos qué hemos conseguido, pero sabemos que debemos mirarlo. Diablo 4 convierte el equipamiento en una sucesión de posibilidades. Cada objeto puede aumentar un número, modificar una habilidad, acelerar un ataque, reforzar una combinación. La diferencia entre lo que tenemos y lo que podríamos tener siempre permanece visible, y esa distancia es fundamental, porque la recompensa no consiste solamente en obtener una pieza poderosa, consiste en imaginar constantemente una versión mejor de nuestro personaje, una versión más rápida, más eficiente, más capaz de destruir grupos de enemigos, más cercana a la configuración perfecta que quizá nunca llegue a existir por completo. El juego nos permite sentirnos poderosos, pero procura que esa sensación nunca sea definitiva. Siempre queda una dificultad superior, una estadística más favorable, un objeto más raro,
El personaje progresa, pero el horizonte se aleja con él, y por eso Diablo 4 representa tan bien la filosofía del fast food. No porque sea un juego sencillo ni porque sus combates carezcan de profundidad. La creación de configuraciones puede exigir conocimiento, planificación y comprensión de numerosos sistemas, pero toda esa complejidad está organizada alrededor de un ciclo muy inmediato: combatir, recoger, comparar, mejorar y volver a combatir. El mundo puede ser oscuro, solemne y visualmente opresivo, pero el ritmo que existe bajo esa apariencia es el de una máquina de recompensas. Incluso cuando la historia nos habla de decadencia, muerte o fanatismo, una parte de nuestra atención sigue pendiente del siguiente objeto que caerá al suelo. Eso tampoco convierte a Diablo 4 en un mal videojuego. La sensación de construir progresivamente un personaje puede ser extremadamente satisfactoria. Encontrar una combinación capaz de transformar por completo una habilidad produce una clase de creatividad que otros juegos no ofrecen. El problema aparecería si confundiéramos la eficacia de ese ciclo con profundidad automática. Un videojuego puede mantenernos jugando durante cientos de horas sin que todas esas horas tengan el mismo valor. Podemos continuar porque estamos descubriendo posibilidades nuevas, pero también podemos continuar porque el sistema siempre sitúa la recompensa verdaderamente satisfactoria un poco más adelante. Diablo 4 no nos dice que el próximo objeto vaya a cambiarlo todo, solo necesita convencernos de que podría hacerlo. Doom Eternal también pertenece al fast food, pero de una manera completamente diferente. Aquí no recibimos placer principalmente mediante cofres o subidas de nivel, lo recibimos mediante el movimiento. Doom Eternal no quiere que permanezcamos quietos, no quiere que observemos un combate desde una posición segura, nos obliga a saltar, cambiar de arma, buscar munición, recuperar salud, utilizar habilidades y decir qué amenaza debemos eliminar primero. Cada enemigo ocupa una función concreta dentro del espacio. Uno nos obliga a movernos, otro castiga nuestra distancia, otro consume nuestros recursos, otro interrumpe nuestra concentración. El combate funciona casi como una pieza musical extremadamente rápida. Cada arma es una nota, cada enemigo introduce una variación, y el jugador debe aprender a mantener el ritmo sin detenerse. Doom Eternal es fast food porque su experiencia está construida alrededor de una intensidad casi permanente. Rara vez nos permite olvidarnos de que estamos jugando. No desaparecemos dentro de su mundo de la misma manera que podríamos desaparecer dentro de una novela o un paisaje. Estamos siempre presentes, siempre reaccionando, siempre tomando decisiones, pero eso no significa que el juego sea simple. De hecho, dominar Doom Eternal puede exigir más atención, precisión y conocimiento que muchos juegos deliberadamente lentos. Este es uno de los puntos más importantes de toda clasificación. Fast food no significa fácil, tampoco significa superficial. Doom Eternal no intenta relajarnos, intenta llevarnos a un estado de concentración total. Es una experiencia agotadora, explosiva y cuidadosamente medida. No nos ofrece espacio para respirar porque su propuesta artística consiste, precisamente, en arrebatarnos ese espacio. Hades introduce otra idea fundamental. ¿Qué sucede cuando incluso el fracaso está diseñado para resultar satisfactorio? En muchos videojuegos, morir significa perder el progreso, repetir una parte y asumir que el tiempo invertido no ha servido para nada. En Hades, en cambio, la muerte no detiene la experiencia, la transforma. Cuando Zagreus regresa a la casa de Hades, aparecen nuevas conversaciones. Los personajes reaccionan, las relaciones avanzan. Podemos mejorar habilidades, desbloquear armas o comprender algo más sobre el mundo. El juego convierte cada derrota en una continuación. No nos permite sentir que la partida ha terminado de verdad. Siempre queda una conversación pendiente, una mejora posible, una nueva combinación que probar, una promesa de que el siguiente intento será diferente. La estructura de Hades está formada por habitaciones relativamente breves. Entramos, combatimos, elegimos una recompensa y avanzamos. Cada decisión produce una modificación visible en nuestra partida. Y, cuando todo acaba, el propio final del intento abre nuevas posibilidades. Es una arquitectura extraordinariamente eficaz. El juego nunca nos obliga a abandonar completamente el ciclo. Incluso cuando morimos, seguimos avanzando. Por eso Hades es fast food. Pero también demuestra que esta categoría puede contener una narrativa excelente, personajes memorables y una integración brillante entre historia y mecánicas. El problema no aparece cuando un juego nos recompensa mucho. El problema aparecería si creyéramos que recompensarnos mucho es suficiente para convertirlo en una gran obra. Hades no funciona solamente porque sea adictivo, funciona porque su repetición tiene sentido dentro de su universo. La compulsión no sustituye a la narrativa, y la narrativa habita dentro de la compulsión. Ahora pasemos a la siguiente sección, la de juegos que están muy lejos de ser fast food. En el extremo contrario se encuentran juegos que no parecen pedirnos atención a gritos, no nos persiguen constantemente con una recompensa, no llenan cada espacio con una actividad. No necesitan recordarnos cada pocos segundos que estamos progresando, nos permiten permanecer. Pero conviene repetir algo.
La lentitud no produce calidad automáticamente. Un videojuego puede ser lento porque su mundo está cuidadosamente construido o puede ser lento porque sus mecánicas son torpes. Puede utilizar el silencio para generar emoción o puede utilizarlo para ocultar que no tiene nada que decir. Red Dead Redemption 2 es uno de los ejemplos más claros de un videojuego moderno que se resiste a la velocidad. Rockstar podría haber eliminado gran parte de sus animaciones. Podría haber permitido recoger objetos instantáneamente. Podría haber reducido los desplazamientos, que los animales se despellejasen con un botón y que cada misión comenzase justo en el momento en que aparece la acción. Habría sido más cómodo. También habría destruido una parte fundamental del juego. En Red Dead Redemption 2, las cosas pesan. Los cuerpos pesan, los objetos pesan, los trayectos pesan. El tiempo que Arthur Morgan necesita para abrir un cajón, preparar una taza de café o subir un animal al caballo nos recuerda que estamos dentro de un mundo que no existe únicamente para servirnos. No todo responde de forma inmediata. El mundo continúa respirando, aunque no hagamos nada especialmente útil. Podemos atravesar un bosque y escuchar cómo cambia el sonido de los animales. Podemos ver aparecer una tormenta. Podemos encontrarnos con alguien en un camino y no saber si ese encuentro tendrá importancia o desaparecerá sin dejar ninguna consecuencia. No intenta impresionarnos. Simplemente nos permite estar allí. Arthur no es un héroe, es un hombre atrapado en una época que se está terminando. La lentitud nos obliga a convivir con él, a escuchar las conversaciones del campamento, a reconocer los pequeños cambios en las relaciones, a sentir que existe una vida entre las grandes misiones. Cuando llega la violencia, no aparece aislada, interrumpe algo, rompe una calma que previamente hemos experimentado. Por eso, los momentos intensos tienen peso. Red Dead 2 no es lento porque tarde mucho en dejarnos recoger una lata. Es lento porque se niega a reducir su mundo a una sucesión de funciones. Nos invita a vivir en él antes de pedirnos que avancemos. Outer Wilds hace algo todavía más radical. Elimina casi todas las formas tradicionales de progresión. No conseguimos mejores armas. No subimos de nivel. No aumentamos nuestras estadísticas. No desbloqueamos una habilidad que permita al personaje entrar en lugares nuevos. Desde el principio poseemos prácticamente todas las herramientas que necesitaremos. Lo único que nos falta es comprender. Al comenzar, el universo de Outer Wilds parece fragmentado. Visitamos planetas extraños, encontramos ruinas, leemos mensajes que no entendemos completamente, observamos fenómenos que parecen independientes. Durante buena parte de la experiencia no sabemos qué estamos buscando, y el juego acepta esa confusión. No intenta resolverla inmediatamente. No coloca una recompensa brillante al final de cada camino. Nos permite equivocarnos, visitar un lugar demasiado pronto, interpretar mal una pista, pasar varios minutos explorando una zona sin comprender todavía por qué es importante. Pero poco a poco, algo cambia. Un detalle descubierto en un planeta modifica nuestra interpretación de otro. Una frase que parecía secundaria adquiere un significado nuevo. Un fenómeno que inicialmente producía miedo comienza a tener sentido. La progresión no sucede dentro del personaje. Sucede dentro del jugador. Después de varias horas, nuestra nave no es mejor. Nosotros, sí. Sabemos más, vemos relaciones que antes no existían, comprendemos que el universo no estaba desordenado. Éramos nosotros quienes todavía no sabíamos leerlo. Outer Wilds es lento porque no puede ofrecernos su experiencia en pequeñas dosis de recompensa inmediata. Necesita que acumulemos preguntas, necesita que convivamos con la incertidumbre, necesita que el descubrimiento tarde en madurar. Y cuando finalmente comprendemos algo importante, la emoción no procede de haber recibido un objeto legendario, procede de haber alcanzado una idea, de que parte del universo que parecía muda, de repente haya empezado a hablarnos. En muchos videojuegos, un espacio vacío parece un error. Shadow of the Colossus comprende el vacío de otra manera. Entre un coloso y el siguiente encontramos enormes extensiones de tierra, llanuras, montañas, ruinas, lagos, lugares en los que aparentemente no ocurre nada. Podríamos imaginar una versión moderna del juego llena de pequeñas misiones, materiales para recoger, campamentos enemigos. Probablemente sería una experiencia más constantemente entretenida. También sería una experiencia completamente distinta. El vacío de Shadow of the Colossus no está esperando a ser rellenado, ya está diciendo algo. Nos habla de un mundo abandonado, de una misión que quizás no deberíamos estar cumpliendo, de la soledad del protagonista, de la distancia que existe entre él y aquello que intenta recuperar. Cada desplazamiento funciona como una pausa. Después de derrotar a una criatura gigantesca, el juego no nos entrega inmediatamente a otra, nos obliga a regresar al silencio, a permanecer durante un rato con lo que acabamos de hacer. Esa distancia hace que cada coloso sea excepcional. Si luchásemos constantemente contra criaturas enormes, dejarían de parecernos enormes. La intensidad necesita contraste.
El ruido necesita silencio. El espectáculo solo conserva su poder cuando no se convierte en el estado natural de todas las cosas. Shadow of the Colossus demuestra que no hacer algo también puede formar parte del diseño, que un paisaje puede comunicar antes de convertirse en una actividad. Y que, en ocasiones, el vacío no separa los momentos importantes, sino que es uno de sus momentos. Disco Elysium no nos entrega un héroe poderoso, nos entrega una mente rota, una ciudad cansada, un crimen y una enorme cantidad de palabras. En muchos videojuegos, hablar con un personaje es una pausa antes de regresar a la acción. En Disco Elysium, la conversación es la acción. Escuchar es jugar. Interpretar es jugar. Dudar es jugar. Incluso fracasar en una respuesta puede abrir una posibilidad nueva. El protagonista no piensa de una forma ordenada. Sus habilidades discuten entre ellas. Una parte de su mente le pide prudencia. Otra quiere provocar. Otra interpreta cada gesto como una amenaza. Otra intenta encontrar belleza incluso dentro de la decadencia. El jugador no controla únicamente a una persona, intenta negociar con todas las voces que existen dentro de ella. Disco Elysium es no fast food porque no puede ser consumido con prisa sin perder buena parte de lo que ofrece. Sus diálogos no están ahí para explicarnos rápidamente el siguiente objetivo. Construyen una ideología, una historia y una forma de mirar al mundo. Una conversación aparentemente secundaria puede hablar sobre fracaso, clase social, memoria o identidad. Podemos pasar mucho tiempo sin recibir una recompensa tradicional. No hay una espada nueva esperando al final de cada diálogo. No hay una explosión que confirme que la escena ha sido importante. A veces solo queda una frase, una idea incómoda, la sensación de haber conocido un poco mejor a alguien o de haber comprendido algo desagradable sobre nosotros mismos. El juego confía en que las palabras pueden sostener por sí solas nuestra atención. No necesita interrumpirlas con un combate para recordarnos que seguimos jugando. La mayoría de los videojuegos no pertenecen por completo a uno de los dos extremos. Pueden invitarnos a contemplar un paisaje y, pocos minutos después, bombardearnos con efectos visuales. Pueden dedicar una hora a desarrollar una relación entre personajes y después convertir el combate final en un espectáculo gigantesco. No se trata necesariamente de una contradicción. En muchos casos, esa mezcla constituye su identidad, pero también puede producir tensiones. Momentos en los que el videojuego parece no saber si quiere que habitemos su mundo o que pasemos rápidamente al siguiente estímulo. Final Fantasy XVI es uno de los ejemplos más claros de este limbo. Hay momentos en los que parece construido para producir el mayor impacto posible. Los combates entre Eikon alcanzan una escala gigantesca. La música, los efectos, la cámara y la destrucción se combinan para crear secuencias que buscan sobrepasar continuamente lo anterior. No basta con que un enfrentamiento sea grande. El siguiente tiene que ser todavía más grande. En esas escenas, Final Fantasy XVI se acerca claramente al fast food audiovisual, con una ambición técnica y artística enorme. Sin embargo, entre esos momentos aparece otro Final Fantasy XVI. Uno mucho más lento, un juego de conversaciones políticas, archivos históricos, conflictos sociales y personajes que intentan reconstruir sus vidas dentro de un mundo marcado por la violencia. Después de presenciar una batalla capaz de destruir un territorio, podemos regresar a un refugio y pasar bastante tiempo hablando con sus habitantes. El juego nos pide que observemos las consecuencias humanas de aquello que previamente presentó como espectáculo. Esa combinación puede ser valiosa, pero también puede crear una sensación extraña, como si dos ritmos diferentes se estuvieran empujando continuamente. El juego puede llevarnos a una intensidad casi absurda y, poco después, pedirnos que realicemos una tarea cotidiana. Para algunos jugadores, este contraste permite que los grandes momentos respiren. Para otros, destruye el ritmo. Final Fantasy XVI vive en el limbo porque no quiere renunciar a ninguna de las dos cosas. Quiere ser una epopeya cinematográfica inmediata y quiere ser un mundo político que necesita tiempo para explicarse. A veces consigue que ambas partes se refuercen, y otras veces parece que estamos cambiando entre dos videojuegos diferentes. Elden Ring contiene una enorme cantidad de estímulos. Enemigos, armas, cuevas, jefes, objetos, nuevas zonas. Casi cualquier dirección puede conducir hacia algún descubrimiento. Desde ese punto de vista, podría parecer un videojuego fast food. Siempre existe la posibilidad de encontrar algo detrás de una colina. Pero la diferencia está en cómo se presenta esas posibilidades. No parece desesperado por asegurarse de que las encontremos. No llena la pantalla de marcadores. No interrumpe constantemente la exploración para recordarnos qué misión deberíamos estar completando. Las cosas existen aunque pasemos de largo.
Podemos no descubrir una zona, podemos no entender una historia, podemos encontrar un objeto y no saber todavía para qué sirve. El mundo no parece organizado únicamente alrededor de nuestra comodidad. Eso introduce una forma de silencio. No un silencio vacío, porque siempre existe peligro y posibilidad, pero sí un espacio de incertidumbre. El jugador puede atravesar una región sin saber qué le espera. Puede entrar en una construcción aparentemente irrelevante y encontrar algo capaz de modificar por completo su experiencia. La recompensa es frecuente, pero no está ni garantizada ni perfectamente señalizada. Por eso, Elden Ring se encuentra en el limbo. Tiene la abundancia de un videojuego moderno, pero también conserva la indiferencia de un mundo que no necesita explicarse constantemente. The Legend of Zelda Breath of the Wild parece, en muchos momentos, una experiencia claramente no fast food. Podemos subir una montaña sin que el juego nos lo haya pedido, detenernos en la cima, observar el clima, elegir un punto lejano y comenzar a caminar simplemente porque nos produce curiosidad. El mundo no está saturado de iconos, la música deja largos espacios de silencio. El paisaje tiene tiempo para existir, pero esa contemplación convive con una estructura llena de pequeñas recompensas. Un santuario, una semilla Kolog, un material, un arma. Casi siempre hay algo esperando nuestra atención. Breath of the Wild entiende que el jugador necesita libertad, pero también comprende que la libertad funciona mejor cuando la curiosidad recibe respuestas. Nos permite avanzar despacio, pero se asegura de que el mundo nos susurre constantemente. Nunca nos grita con demasiada fuerza. Sin embargo, rara vez permanece completamente callado. Por eso, está en el limbo. Su ritmo puede ser profundamente contemplativo, pero su mapa está construido para recompensar de forma frecuente el deseo de desviarnos. The Witcher 3 también está dividido entre dos filosofías. En sus mejores momentos, es un videojuego dispuesto a escuchar. Una misión aparentemente pequeña puede convertirse en una historia sobre culpa, pobreza, miedo o violencia. Los personajes no existen únicamente para entregarnos objetivos, tienen intereses, contradicciones y formas diferentes de comprender lo que sucede. Geralt puede pasar mucho tiempo investigando una situación antes de desenvainar la espada. Y, en ocasiones, el combate resulta menos importante que la decisión que viene después. Esa parte del juego pertenece claramente a la cocina lenta. Necesita conversaciones, contexto, consecuencias. Sin embargo, al abrir el mapa encontramos otra lógica. Iconos, campamentos, tesoros, contratos, lugares pendientes, una enorme cantidad de elementos convertidos en actividades localizables. El mundo deja de ser únicamente un espacio narrativo y empieza a aparecer también una lista. Podemos recorrerlo por curiosidad, pero también podemos recorrerlo con la sensación de estar limpiando símbolos. The Witcher 3 entra en el limbo porque su escritura invita a permanecer mientras parte de su diseño de mundo abierto invita a contemplar. Una parte quiere que nos detengamos ante las historias, otra quiere que sigamos avanzando hacia el siguiente marcador. Después de colocar todos estos juegos en categorías, sería fácil convertir el vídeo en una defensa automática de la lentitud, pero estaríamos cometiendo un error. Un videojuego que no sea fast food no es necesariamente mejor. Puede obligarnos a caminar durante horas sin que esos desplazamientos construyan significado ni tensión. Puede llenar la pantalla de diálogos que no desarrollan a los personajes. Puede ocultar información de forma arbitraria y llamar profundidad a la confusión. Puede tener un ritmo lento no porque confíe en el jugador, sino porque no sabe cómo utilizar su tiempo. Del mismo modo, un videojuego fast food puede ser una obra extraordinaria. Doom Eternal comprende perfectamente el movimiento. Hades integra la repetición dentro de su narrativa. Diablo 4 convierte la expectativa del siguiente objeto y la mejora constante del personaje en el motor de toda la experiencia. La inmediatez también puede estar cuidadosamente diseñada. La diferencia entre una gran obra y una obra mediocre no está en la cantidad de estímulos, está en si cada decisión contribuye realmente a aquello que el videojuego quiere transmitir. Un juego rápido puede utilizar su velocidad para producir euforia, concentración o dominio. Un juego lento puede utilizar su pausa para producir intimidad, inquietud o contemplación. Ambos pueden ser arte, y ambos pueden fracasar. El problema comienza cuando la industria asume que la única forma de conservar nuestra atención es no permitir que repose. Si un videojuego nunca nos permite dejar de correr, quizá no sea porque tenga demasiado que mostrar. Quizá sea porque teme lo que podría ocurrir si nos detuviésemos. No jugamos dentro de un vacío. Llegamos a los videojuegos después de haber pasado por redes sociales, vídeos, mensajes, noticias. Nuestra atención ya ha sido utilizada por muchas otras cosas antes de encender la consola o el ordenador. Y cuanto más nos acostumbramos a recibir estímulos inmediatos, más difícil puede resultar entrar en una obra que nos entregue rápidamente. Esto no significa que debamos culpabilizarnos por disfrutar de experiencias rápidas, ni que tengamos que convertir el ocio en una prueba de resistencia. No existe ninguna superioridad moral en jugar a un videojuego lento. El problema no es disfrutar del fast food, el problema sería perder la capacidad de disfrutar cualquier otra cosa.
Poder jugar a Doom Eternal durante media hora y disfrutar de su intensidad es una opción. Poder entrar en Outer Wilds y aceptar que quizá durante un rato no comprendamos nada también es otra. Una no invalida la otra, pero la segunda exige algo que cada vez se nos pide con menos frecuencia: paciencia. Conceder tiempo suficiente para que una experiencia revele qué clase de atención necesita. Vivimos en una época en la que muchas partes de nuestra vida han adoptado la forma del fast food. Tanto la comida, como las redes sociales, como las noticias, como las películas, la música o incluso los videojuegos. Todo compite por llegar antes, por ocupar nuestra atención antes de que aparezca otra cosa, por ofrecernos una satisfacción suficientemente rápida como para que no tengamos tiempo de preguntarnos si realmente la estamos disfrutando. Y no hay nada de malo en elegir, de vez en cuando, una experiencia inmediata. Hay días en los que queremos encender un videojuego y sentir que la diversión comienza en el primer segundo. No queremos esperar a que un mundo se abra lentamente hacia nosotros. Queremos jugar. Pero también existe otra posibilidad. Podemos elegir un videojuego que no luche desesperadamente por nuestra atención. Un juego no fast food que, además, tenga calidad. Encontrar obras capaces de utilizar nuestro tiempo para construir algo que no podría existir de forma inmediata. Muchas veces es más sencillo dejarse llevar por la corriente del río. La corriente ya ha elegido la dirección. No exige esfuerzo. Solamente tenemos que mantenernos a flote y permitir que nos transporte hasta el siguiente vídeo, la siguiente recompensa, la siguiente novedad. En cambio, ir a contracorriente es mucho más difícil. Exige detenerse, elegir, aceptar que no todo tiene que atraparnos durante sus primeros segundos. Pero avanzar contra la corriente también puede permitirnos llegar a lugares que nunca encontraríamos dejándonos arrastrar. Quizá no se trate de rechazar el fast food, quizá se trate de conservar la libertad de elegir otra cosa, de no permitir que la velocidad decida por nosotros. Y confiar en que, algunas veces, aquello que tarda más en llegar también puede permanecer durante mucho más tiempo.